Buenos días a todas y todos. Yo soy Julio Vázquez y os doy la bienvenida al programa piloto La Bienal, el podcast, un programa de radio en formato podcast, como su propio nombre indica, promovido por el Ayuntamiento de Cáceres con motivo del Día Internacional de los Museos. Y que, igual quién sabe, como hemos hablado en la rueda de prensa, pues igual pueda convertirse en un podcast asiduo y que se repitan nuevos capítulos, porque, oye, ¿quién no quiere otro podcast en el mundo sonoro, no? Ahora que está tan de moda. Bueno, y como viene siendo habitual, tras cada edición de la Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica, yo he tenido la suerte de comisariar o co-comisariar la última edición junto con María Jesús Ávila y con Rosa Perales, pues se afronta el Día de los Museos vinculado con la obra múltiple mediante alguna actividad participativa como la que habéis estado aquí participando todos vosotros. Recuerdo en la primera edición que estuve yo comisariando, en 2021, la novena edición, ya empezamos a hacer actividades para el Día de los Museos, actividades participativas. En aquel caso fue con la obra de la ganadora Lara Ruiz, la obra Color Casa de Apuestas, que trabajaba también el traslado del azar, del juego, hacia el lenguaje gráfico. A partir de ahí desarrollamos una instalación en el Patio de los Naranjos de aquí, no el de Córdoba, sino el de aquí, del Palacio de la Isla que tenemos ahí abajo, a través de también otro elemento que favorecía la multiplicación, en este caso desde lo industrial, que era el tubo de PVC, y desde la participación, en este caso fue de la Escuela de Bellas Artes de la Diputación, hicimos una intervención física sobre el propio patio. En esta ocasión, para la 11ª edición de la Bienal, que tuvo lugar a finales del año pasado, hemos contado con la obra de uno de los finalistas de esta última Bienal, Isaac Fernández, que tengo aquí a mi lado. La pieza fue finalista de la Bienal, pero además fue adquirida posteriormente por el Ayuntamiento, la pieza de interferencias, que es con la que habéis estado trabajando vosotros a lo largo de esta mañana y también con Jesús a lo largo de las últimas semanas, ¿no? Todo ello, como decía, con la participación del alumnado, en este caso de primero de bachillerato, del bachillerato artístico del Alcáceres. Jesús ha ido un poco coordinando, liderando esta intervención a partir de la pieza Interferencias de Isaac, y también es un buen conocido, bien conocedor de estos procesos en los que unimos la comunidad artística con la comunidad educativa, ¿no? Para generar estos espacios más heterodoxos y sacar un poquito, aprovechando el contexto del Día Internacional de los Museos, sacar el arte a espacios más híbridos, ¿no? A lo largo del programa de hoy iremos desgranando lo ocurrido durante el Día Internacional de los Museos, aquí con ese lema que sabemos ya todos, ¿no? Museos que unen, un mundo dividido, y que también desde aquí, desde mi propia perspectiva, deseamos que sea algo que, lejos de la equidistancia que hemos podido ver en otros grandes eventos como Arco o incluso la Bienal de Venecia, ¿no? Que casi se desligan de los conflictos internacionales, desde aquí, desde este pequeño reducto en el que hablemos de arte contemporáneo, trabajemos una perspectiva crítica desde el arte como herramienta para repensar lo que está ocurriendo a nivel internacional, aprovechando ese marco del Día de los Museos. Pero antes de entrar en estas cuestiones, que quiero que lo hagamos entre todas y todos, quiero presentar a las personas que nos van a acompañar hoy aquí. En primer lugar, tenemos con nosotras y nosotros a Isaac Fernández, que es el autor de la pieza, como decimos, que tenemos aquí detrás, Interferencias. Y quiero que nos introduzca. Como sabéis, ha sido finalista de la Bienal, recientemente adquirida por el Ayuntamiento. Y por tanto le voy a dar paso ahora mismo a Isaac para que nos dé unas pinceladas a nivel técnico y conceptual, ¿no? de la obra que tiene aquí, y una pequeña valoración de lo que ha ocurrido a lo largo de la mañana, y además, con el marco de la Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica. Buenos días, Isaac, ¿cómo estás? Buenos días, Julio. Muchas gracias. Y también gracias, como recordaba en la rueda de prensa anterior, al ayuntamiento, a la Bienal, a Jesús, al alumnado de IES Alcázares y a todas las personas implicadas que han hecho posible que estemos hoy aquí, ¿no? También a Rosa, a María Jesús y a Toya, ¿no? Por su trabajo, ¿no? Para mí, como comentaba antes, especialmente bonito, ¿no? Estar hoy aquí porque Interferencias, que es la obra que articula de algún modo esta jornada, como comentaba, nació en realidad en un contexto bastante distinto, ¿no? Nació como un ejercicio académico dentro del máster en Arte, Idea y Producción que estudié
en la Universidad de Sevilla, institución en la cual también me gradué en Bellas Artes y en la cual aún pertenezco dentro del programa de Arte y Patrimonio, doctorando actualmente, y concretamente esta pieza pues nació, como os digo, dentro del máster en una asignatura de desarrollo y técnicas de grabado, ¿no? Surgió como un experimento abierto, pero con el tiempo, pues con iniciativas como esta he ido encontrando recorridos que en aquel momento para mí eran completamente imprevisibles y por lo tanto, sinceramente, estar aquí es una alegría inesperada, ¿no? Por esta parte, ¿no? Y por resumir muy brevemente, ¿qué es interferencia? Se trata de una intervención gráfica sobre un manual de instalación de antenas de televisión, cuyas páginas de este manual fueron desencuadernadas y sobre ellas se transfirieron por medio de transferencia con disolvente universal y usando tórculos de grabado y demás, ilustraciones de pequeños organismos, fluidos, parásitos relacionados con el cuerpo humano, que fueron extraídas de un diccionario terminológico de ciencias médicas, ¿no? Con el cual me topé, ¿no? Lo que me interesaba, sobre todo a nivel conceptual, era generar una fricción entre dos universos, ¿no? Por una parte, la tecnología y por otra, el cuerpo, ¿no? También lo mediático y lo biológico, ¿no? Fueron como esos dos polos, ¿no? Sobre los que orbita la obra, ¿no? Y esa superposición, ¿no? Ese contraste, para mí, pues pretendía activar relaciones entre conceptos como medio y mensaje, ¿no? Conceptos, de alguna manera, que son binomios, ¿no? Medio y mensaje, emisor y receptor, tecnología y biología, ¿no? Y también micro y macro, ¿no? De alguna manera. Incluso me permitía jugar con algunos términos, algunos sentidos bastante sugerentes, ¿no? Presentes tanto en el lenguaje médico como en el mediático, ¿no? Conceptos como la viralidad, ¿no? Que está tan de moda hoy en día, ¿no? El contagio, el parasitismo, ¿no? Incluso esta palabra, ¿no? Que al final terminó siendo el título del proyecto, ¿no? Interferencia, ¿no? La elección del manual, en este sentido, no fue casual, ¿no? Me interesaba porque un manual, en cierto sentido, es casi que la cartografía técnica más exacta de lo que es un dispositivo, ¿no? De alguna manera describe cómo está construido, cómo funciona, sus modos de uso, cómo debe instalarse. Y en este caso elegí las antenas porque me parecía que eran una infraestructura física fundamental para este tema, ¿no? De la comunicación mediática, ¿no? Frente a eso, ¿no? Que representaba de alguna manera esta dimensión de lo mediático, de lo tecnológico, tenía la cuestión de cómo introducir sobre este soporte lo corporal, ¿no? O lo relacionado con el cuerpo, ¿no? Y entonces la idea apareció a través de estas imágenes que estaban contenidas dentro de este diccionario científico con el cual me topé en Mercadillo de Calle Feria, es muy, muy famoso en Sevilla, ¿no? Hay, suele haber muchos libros de segunda mano y me resultaron muy sugerentes las ilustraciones. Entonces procedí a escanearlas, las maqueté, eh, después posteriormente, como digo, las transferí y el resultado, pues bueno, es el que veis, ¿no? Además, esto me permitía trabajar directamente sobre el soporte original y mantener esa relación material, ¿no? Entre ambas capas, ¿no? Pues a nivel conceptual, como digo, al ser un trabajo pensado para una asignatura del máster, pues esa retroalimentación entre teoría y práctica pues era clave desde el principio, ¿no? Por citar algunos referentes conceptuales que me acompañaron desde el principio, está, por ejemplo, el famoso teórico de los medios Marshall McLuhan, ¿no? Que plantea, ¿no? En un libro muy famoso, ¿no? Que todos los medios son prolongaciones del cuerpo humano, ¿no? Esa famosa sentencia de el medio es el mensaje, ¿no? Esta idea me parecía bastante potente, ¿no? Porque nos permitía pensar que quizá esa separación entre lo corporal y lo tecnológico no es tan clara, ¿no? Como solemos imaginar, ¿no? También hay algo de apropiacionismo, ¿no? O de, como decía Nicolás Bourriaud, postproducción, ¿no? El sentido de que se puede trabajar desde lo artístico, no solamente desde una posición ex nihilo, ¿no? De crear obras desde la nada, ¿no? Crear una imagen desde la nada, sino de también desde la reorganización de materiales culturales ya existentes, ¿no? Y crear sobre todo nuevos itinerarios a través de ellos, ¿no? Nuevos caminos, ¿no? Que reorganicen esos materiales y generen una tercera cosa, ¿no? Incluso hay algo también muy duchampiano, ¿no? En el sentido de partir de objetos que ya estén creados, ¿no? Y darle un nuevo significado, ¿no?
Y como comentamos también previamente con Julio, unas conversaciones informales así, planteando un poco de qué podíamos hablar hoy en el podcast, también surgió la idea de pensar, ¿no?, esto desde Giorgio Gamben, ¿no?, y sobre todo desde su reflexión en torno a esa tendencia contemporánea de museificación del mundo, ¿no?, de la que ya hablaremos ahora un poco más adelante, ¿no? Y en cuanto a la Bienal, pues como os digo, la experiencia fue muy positiva y como también decía en la rueda de prensa, ¿no?, pues me gustaría hacer un agradecimiento público al ayuntamiento y a este tipo de iniciativas públicas que nos dotan a los artistas emergentes de oportunidades de las cuales muchas veces nos encontramos, ¿no?, en ciertos espacios más vinculados a las lógicas de mercado, ¿no? Y también me gustaría pues reivindicar esto, ¿no? Y hoy me hace también especial ilusión que Interferencia no solo se exponga, sino que también sea algo que genere un diálogo y que lo hayáis trabajado y que sea algo que no sea algo pasivo, algo inactivo, ¿no? Sino que probablemente lo más interesante que le ha podido pasar es eso, ¿no? Que se le dé una relectura y que dé pie a obras como la de Acción e Intrusión, ¿no? Que Jesús nos va a hablar un poco también de cómo ha sido la idea y el proceso, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isaac, por introducirnos además muchos temas y pequeños hilos de los que ir tirando a lo largo de este programa. No lo hemos dicho antes, pero Isaac, él es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y máster en Idea y Producción de Arte, y además es doctorando en Arte y Patrimonio también por la Universidad de Sevilla, además de un artista visual, que comentaremos también, muy interesante, cómo esta obra puede contrastar con el trabajo que podéis buscar ahora en redes o en Internet, que afronta mucho más la propia obra como dispositivo o la ausencia de dispositivo, incluso la hibridación entre escultura, instalación y la no escultura, como puede decir la propia Kraus. Bueno, lo que ha ocurrido aquí, además, es gracias a la colaboración, a la participación y al desarrollo de Jesús Vázquez y del alumnado que tenemos hoy aquí, cerca de una veintena de estudiantes que ha desarrollado este taller de instalación inspirado, como decimos, en la obra de Isaac. Es además es una propuesta no solo que conecta con la obra gráfica de la creación, sino que además introduce cuestiones poco presentes en los planes de estudios actuales, ¿no? Como es el hecho del montaje de obra profesional, ¿no? Y esto ha estado guiado además por otra de las comisarias de la Bienal de este año, de María Jesús Ávila, que ha dado las indicaciones pertinentes para que dentro del taller se pueda aprender también cómo se monta una obra de arte desde unos mínimos profesionales. María Jesús Ávila, ella es la subdirectora artística del Museo Edgar Alvear que tenemos aquí en la ciudad. Pero además también con la coordinación de Jesús y el trabajo de todos los alumnos y alumnas que estáis hoy aquí, se ha desarrollado una nueva versión libre de la obra, ¿no? Replicando tanto materiales como procesos, y también ahondaremos ahora más adelante en la importancia del proceso por encima del resultado, que era un poco lo que inducías aquí. Probablemente McLuhan también estaría muy contento de que estas cosas ocurrieran, ¿no? Pero prefiero, como digo, que sea el propio Jesús Vázquez y después su alumnado quien nos explique qué ha ocurrido aquí esta mañana y qué lleva ocurriendo desde hace días en torno a la obra de Isaac y los límites de la obra gráfica, que es algo que también nos interesa mucho dentro de la propia Bienal. Por tanto, sin más dilación, voy a dar el paso a Jesús, que nos cuente un poco qué es esta acción-intrusión que tenemos hoy aquí. Buenos días. Acción de Intrusión es una reinterpretación de la obra de Isaac. Es decir, nosotros partiendo de la idea y de la propuesta creativa que él había desarrollado, hemos planteado una apropiación de su propia obra, aunque tú ya te hubieras apropiado, Isaac, y reutilizando dibujos ya realizados para darle otra nueva dimensión, otro nuevo contenido, un nuevo concepto, y plantear una nueva manera de ver la obra de arte. Estamos acostumbrados al dibujo limpio, sin interferencias de ningún tipo. Entonces, lo que se ha planteado es buscar una interferencia entre lo antiguo, el hecho del trabajo diario, que sería la ilustración científica que ellos han desarrollado, y buscar esa interferencia que se puede establecer para crear algo nuevo, algo distinto que va a surgir de esa regeneración de la propia obra. Un papel antiguo, como nosotros hemos utilizado, en vez de utilizar el libro de antena,
hemos utilizado un antiguo manual de mecanografía, más que nada porque queríamos darle esa visión del hecho del artista, ¿no? Ya esa pérdida del concepto manual de la máquina, llevarlo y extrapolarlo a esa nueva visión de una sociedad donde ya lo manual pasa desapercibido, donde ya son dictados a una IA. Entonces, recuperar eso. Y recuperar incluso los textos, algo que se está perdiendo, el hecho de la cortesía, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en el manual cuando estábamos hojeando los textos, la cantidad de maneras de escribir una carta dependiendo a quién te dirigías. Es decir, y no solamente el hecho mecánico, sino el hecho humano que hay detrás de esa cortesía, ¿no? Entonces, mezclando las dos acciones, ilustración de, de una serie de animales, en este caso, aunque tenemos ilustración de insectos que, que habían realizado ellos, nos quedamos solamente con dos elementos que eran las mariposas, buscando esa belleza formal y esa metamorfosis que se produce desde el gusano buscando esa belleza del arte, y el hecho de los insectos. Uy, a ver, perdón. El insecto que principalmente hemos seleccionado, ya por su belleza estética, incluso por las particularidades positivas que te daba a la hora de ilustrar, han sido escarabajos. ¿Mm? Ese ser que está ahí y que puede ser positivo o negativo. Entonces, el escarabajo va a ser ese regenerador, el elemento que va a buscar un nuevo arte, una nueva visión por parte del alumno. Bueno, y hay una cosa, me estaba acordando ahora, Julio. No, recuerdo hace unos años, tú has comentado el proyecto de Lara Ruiz, pero yo me voy a remontar una colaboración que tuvimos no con la Bienal, sino con Cáceres Abierto, con una artista, Sandra Mayer, que trabajaba aquellos materiales, por ejemplo, ella dibujaba con el teletexto de la televisión, una cosa, esa búsqueda de cosas que ya están a punto de desaparecer, volverlas a reutilizar, volverlas a proyectar, darle esa segunda vida, aunque sea en un contexto distinto, me parece muy interesante. Me alegra que hagas referencia a Raquel Meyer, efectivamente, y a la colaboración para presentarte también, que no he hecho previamente. Jesús, además de ser el tutor y el director del departamento en el IES Alcáceres del bachillerato artístico, también es un agente fundamental en el territorio, porque antes de que se pusiera de moda la mediación y todas estas cosas, afortunadamente de moda, por supuesto, Jesús lleva ya muchos años siendo ese vínculo entre el colectivo del estudiantado y las prácticas artísticas contemporáneas en la ciudad. Y efectivamente, cada vez que tenemos algún proyecto en el que nos interesamos que la participación, en este caso Cáceres Abiertos, sea parte del propio proyecto, ¿no? Jesús siempre consigue que el alumnado participe y al final nos enriquezca a todos y nos permita diferenciarnos en la actividad desde territorios periféricos de los grandes museos o las grandes prácticas en los núcleos, que no son ni mayor ni menos valoradas, sino que tienen más poco que tenemos nosotros aquí. Pero nosotros construimos desde aquí este tipo de cuestiones gracias pues al final, a gentes como Jesús, ¿no? Y por supuesto, como no sé, podía ser de otra manera, para terminar esta primera parte más formal, por decirlo de una manera, queremos contar con vuestra palabra, queremos contar con vuestra opinión. Tenemos aquí a Marga y a Antonio, ambos también pertenecen al colectivo de estudiantes que habéis estado aquí trabajando, y quiero que me describáis un poquito y que valoréis cómo ha sido la experiencia de estas semanas trabajando con Jesús, la obra de Interferencia y la acción intrusión que habéis desarrollado a lo largo de la mañana. Así que si te parece, Marga, te doy paso, cuéntanos. Buenos días. Bueno, yo la verdad es que estoy bastante agradecida con que se nos haya dado esta oportunidad, porque al ser estudiantes tan jóvenes y sobre todo de bachillerato, pues nosotros cuando vivimos el arte de manera cercana, en mi opinión es desde clase y bueno, si tenemos algún proyecto así personal. Entonces, el vivir el arte de manera cercana en un montaje de una exposición, a mí me parece que cambia bastante la perspectiva, ¿no? De ver las cosas y te llevas un aprendizaje que yo creo que es importante de manera personal
laboral y luego creativa, ¿no? Y es que cuando nosotros vamos a exposiciones, o bueno, la mayoría de gente se queda como solo en el nombre del artista y en la obra de lo que ven. Y pues a mí me parece también importante que nosotros la hayamos podido vivir desde dentro y ver el proceso real, ¿no? Y el esfuerzo que hay detrás. Y también tener un trato cercano con el artista y poder hablar con él y que nos cuente un poco el concepto que hay detrás de esa obra. A mí me parece también que humaniza mucho las cosas, ¿no? Y eso, la verdad es que también estoy muy agradecida y que es un trabajo en equipo, la verdad, y me ha gustado mucho. Qué maravilla, Marga. Pues entonces, éxito, Jesús y Isaac. Solo con eso ya nos podemos quedar contentos. Y ahora también quiero conocer la opinión de Antonio, que tenemos aquí en la mesa. La misma pregunta, ¿no? ¿Cómo describes lo que ha ocurrido hoy aquí y qué valoración te deja? Buenos días. Pues no tengo que decir nada muy diferente a lo que ha dicho Marga, pero personalmente estoy igual que ella agradecido y al igual sorprendido porque esto no se hace todos los días y a lo largo de la mañana me ha gustado preparar toda esta exposición junto a Jesús, junto a mis compañeros de clase y junto al artista de la obra. Y nada, que es algo espectacular que para también esto nos vayamos acostumbrando un poquito para la carrera, en un futuro lo que vayamos haciendo. Y como igual que mi compañera vamos a hacer Bellas Artes, esto es algo esencial para nuestro futuro. Nada más. Interesante, interesante. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Marga. Antes de terminar esta primera parte, como decimos, de presentación formal, no sé si alguien más quiere participar. Igual se ha quedado algo en el tintero acerca de lo que ha ocurrido hoy, alguna valoración que os interese, o Jesús, Isaac, si queréis cerrar de alguna manera, porque ahora lo que haremos será empezar a hablar de museos, de cómo os relacionáis con los museos y todo ese tipo de cosas ya de un micro más abierto. ¿Queréis cerrar de alguna manera? ¿Alguien en el público quiere participar? Animados, si no será ahora, será después, sobre lo que ha ocurrido hoy aquí. Bueno, yo sí voy a hacer un comentario. A veces, lo bueno que tiene un centro como el nuestro, con el Bachillerato de Arte, es que contamos con un recurso humano bastante importante y hay que aprovechar cualquier momento para sacarle partido. Y no es esa faceta que comentábamos antes, ¿no? Es decir, de utilizar al alumnado, sino de que el alumnado pueda utilizar lo poquito que hay que se le ofrece a ellos. Tener en cuenta que vivimos en una sociedad donde el artista es el artista, eh, los comisarios de exposiciones son comisarios y es muy difícil que se fijen en alumnos con 17 añitos porque se están formando. Entonces, este tipo de eventos es lo que a mí me da la oportunidad de sacar ese, vamos a decir, ese arte no prostituido, ese arte joven, ese arte dinámico, ese arte que ellos llevan dentro, que tienen un miedo enorme a enseñarlo. ¿M? Y es de las pocas formas que tenemos, Julio. Desgraciadamente, para los jóvenes no hay nada. Entonces, tanto la Bienal, este tipo de acciones. Yo recordaba antes, en la presentación, que tú has hablado de Lara. Nosotros hace 2 años, independientemente no sé si fue el Día Internacional de los Museos o al año posterior de la exposición de la Bienal, estuvimos trabajando con un taller con María Jesús Ávila y Lara, un taller de risografías y serigrafía, haciendo réplicas, jugando con el azar con la obra de Raquel, La que ¿no? ganó, La que la ganó Bienal, la, que ganó la edición. Bienal. Entonces, eso llevó a una producción de una obra que incluso también fue expuesta aquí, ¿no? Es muy difícil que un alumno con 17 años se le monte una exposición. Y poquito a poquito es la manera que tenéis de abrir los caminos, aunque sean con colectivas. De todas formas, en el mundo del arte ahora se lleva más la creación colectiva que la creación individual, ¿no? O yo, por ejemplo, valoro más la creación colectiva, ¿no? Sí, Es que se rompe ese concepto de ego y se rompe el miedo, ¿no? A la hora de trabajar. Entonces, yo animaros a participar en todo tipo de eventos que podáis y aprovechar el recurso que se os da y darle las gracias al ayuntamiento por contar un año más con nosotros, ¿no? Y no solamente, bueno,
Había por ahí una pregunta que habíamos estado comentando antes, sobre todo con los chavales. Yo diría que aprovechéis cada vez que se os propone algo, que lo hagáis. Porque no es fácil, ¿no? Comentábamos antes una de las acciones que habéis tenido con Thomas Kirkhope. Hirschhorn. Es complicado para un extremeño pronunciar a Thomas Hirschhorn. Por ejemplo, cuando estuvo su exposición en el Galería, ellos fueron los que hicieron los banners que encargó el artista. Y formaron parte de su propia exposición. Es decir, la obra de los alumnos formó parte de la obra del artista, ¿no? Interesante. Tengo una duda ahí. ¿Thomas habló con los artistas? ¿Estuvo con los artistas? Bueno, ¿O con los fenómenos? Bueno. Maravilloso. que hablen ellos. Sí, podéis contar esa experiencia. Me parece muy interesante porque precisamente en ese debate en el que hablábamos que no se trata de que el alumnado sea mano de obra gratuita para un museo, sino que realmente no sea tanto el producir algo, sino el poder establecer un entorno de relación con un artista de ese tamaño, es donde en realidad se produce ese aprendizaje. Más allá de producir un banner con cartón, como sería con Hitchcock, que precisamente una técnica artística no vas a aprender con ese artista. O sea, que sí que tuviste la oportunidad de compartir tiempo con él. Sí. ¿Cómo fue aquello? Tú hablaste más con él. A ver, yo hablé más con él, el hombre no sabe español y tuve que hablar con él en inglés. Estuve unos 4 minutos secos hablando con él y a lo mejor ni eso. Pero que fue interesante porque después de haber hecho los banners, como ha comentado Jesús, hablar con el artista, pues, no sé, está guay. Está bien, yo creo que ahí lo hablábamos mucho. Aquí me acuerdo en un Cáceres Abierto con la intervención de Alicia Martín, que Alicia Martín, bueno, aquí él trabaja siempre con el libro como material, el libro como objeto, y generó una bola enorme, me parece que era 3-4 metros de diámetro. Y el taller era muy sencillo, era adherir esos libros a la bola. Y claro, también nos debatíamos en ese apartado. Realmente estamos buscando mano de obra para que haga la pieza, pero claro, durante 2-3 horas se estaba hablando con la propia Alicia Martín, una de las grandes exponentes que tenemos de arte público en España, ¿no? De todo lo que, las concepciones del arte, o incluso de cualquier tema como de comida o de lo que fuera, ¿no? Pero que se establezca ese intercambio también es bueno para romper esas barreras muchas veces que hay entre artista y público, ¿no? Esos techos que son totalmente ajenos muchas veces a los propios artistas y que nos permite entender que la profesión es otra, ¿no? No sé, Isaac, si has tenido alguna experiencia tal vez trabajando desde lo colectivo, desde lo participativo. Sí, bueno, a mí en realidad, así como conclusión de esta primera parte, me gustaría hacer una defensa del trabajo de Jesús dentro de una etapa de la formación dentro de los artistas que es el bachillerato, ¿no? Que muchas veces parece que es un paso ahí previo a la universidad en la que no se sabe muy bien, pero me parece imprescindible, y antes lo comentábamos, el pensar esta etapa como un espacio en el que llenar la cabeza de ideas, ¿no? Y llenar la maleta de experiencias y de ilusión, porque después muchas veces la carrera, y con esto no quiero decepcionaros ni mucho menos, ¿no? Ni asustaros, pero sí que es verdad que tiene unos primeros años de una formación técnica apabullante, ¿no? Y que te ves ahí en un primer momento casi que como un artesano, ¿no? Y tener esa primera referencia ya de decir, vale, estoy formándome técnicamente, pero sé hacia dónde quiero tirar o sé que otras formas de creación existen, ¿no? Más allá de estos procedimientos tan clásicos, tan técnicos. Esa ilusión es importantísima. Yo recuerdo también cuando estudié el bachillerato que tenía un profesor que nos ponía muchísimos cines, muchísima música, anuncios, yo qué sé, de todo, artistas contemporáneos. Y eso a mí me sirvió después bastante para transitar estos primeros años de carrera. Así que, como dice Jesús, aprovechar estas oportunidades, porque de verdad que después lo vais a agradecer, los que después sigáis en vuestro camino de formación en la carrera y después los cursos posteriores, máster y demás. Formaros mucho a nivel de concepto, de experiencia, de mediación también, porque eso es una cosa que parece que se olvida o que se deja un poco para los últimos años, ¿no? El decir, bueno, primeros años dedicados a la adquisición de materialidad, de lo técnico y tal, y los últimos parece que se reservan como para, bueno, ahora vamos a lanzar el proyecto, vamos a ver cómo entramos dentro del museo, cómo entramos a presentar una convocatoria en este tipo de cuestiones. Pero si ya vosotros tenéis la oportunidad de poder desarrollar este conocimiento del principio, después os va a servir de mucho, ¿eh? Os lo digo de verdad, ¿eh? Porque hoy en día ya el trabajo del artista no es solo
la adquisición de conocimiento material, sino desde el principio es clave tener conocimientos de mediación, conocimientos de curatoriales incluso. Hay muchos artistas que ya desarrollan casi que en paralelo, ¿no?, su actividad artística con su actividad curatorial, ¿no? Al menos en el contexto académico tengo compañeros que producen a la vez que comisarian y que son curadores, y eso es muy interesante. Así que os animo a que aprovechéis esta oportunidad y sobre todo que llenéis esa maleta, ¿no?, de recursos que después puedan servir en vuestras etapas de formación posteriores, ¿no? Pues sí, la verdad es que es otro melón, yo creo que interesante, que podremos abrir ahora, ya no solo que vamos a hablar de nuestra relación con los museos, pero también los itinerarios, lo comentábamos hace un momento, los itinerarios lectivos, incluso los roles en el arte contemporáneo, como si están actualizados o no, ¿no? Hablábamos que igual está muy anquilosado actualmente la Facultad de Bellas Artes, pero también te da unas bases mínimas para poder entender cómo se ha llegado o cómo se está produciendo ahora mismo, y precisamente esa hibridación de roles, ¿no? Pero si os parece, primero, para dar un poco de descanso al podcast, poder ver un poquito de agua, paramos aquí esta primera parte y enseguida volvemos para hablar del Día de los Museos. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Recordad que estamos con motivo del Día Internacional de los Museos. Nos acompaña Isaac Fernández, artista visual, y Jesús Vázquez, artista y tutor de bachillerato artístico, además de una veintena de alumnos que han estado participando en la actividad de hoy aquí, Acción Intrusión. Como os decía, el marco es el Día Internacional de los Museos y han sacado, todos los años sacan un lema. Este año el lema es el Museos que unen el mundo. Así que lo que quiero es que intentamos ver cómo habéis desarrollado esta actividad con este marco de fondo. Voy a dar paso a Jesús, que le voy a hacer una pregunta muy concreta para que después ya podamos abrir el debate entre todos y podamos opinar sobre cómo nos relacionamos con los museos. Pero antes, Jesús, cuéntanos, hablabas en esos primeros textos que nos intercambiamos preparando el día de hoy, ¿no? Que en la presentación escrita hablabas de las interferencias que unen, que afrontabais este lema de museos que unen al mundo, hablabas interferencias que unen. Por tanto, cuéntame cómo habéis trabajado en la actividad este lema del Día Internacional. Bueno, el lema es un poquito complejo. Interferencias que unen. Vivimos en una sociedad ahora mismo donde estamos completamente, aparte de la obra de Isaac, que tenga el mismo título, nos llenan montones de interferencias por todas partes. No sabemos dónde está la verdad, dónde está la realidad, dónde es la ficción, qué es cierto, qué es falso, ¿no? Entonces, no hay cosa más real que mirar en el pasado para crear un futuro. Entonces, cuando nosotros nos planteamos la obra, decimos, bueno, ¿qué hacemos? Pues primero utilizar lo que ya teníamos. No podíamos, porque la verdad es que no hemos tenido mucho tiempo para buscar esa interferencia, ¿no? Entonces buscamos la interferencia con algo ya existente y buscar un soporte antiguo, como era la máquina de escribir, un soporte antiguo que nos hiciera volver a reflexionar para analizar la evolución, para marcarnos ese camino de dónde vamos en el mundo del arte y en el mundo verdadero de la realidad. Es decir, ese mundo lleno de interferencias donde verdaderamente no sabemos qué es real, qué es ficción, qué verdaderamente nos están contando, qué es mentira, qué es verdad. No se sabe. Y más que nada vosotros, los alumnos que vivís en una sociedad donde los medios de comunicación, el Instagram, el TikTok, están llegando montones de noticias, montones de historias que más que acercar están alejando en ese mundo. Por eso es necesario que desde esa visión del artista pongamos nuestro granito de arena para marcar unas nuevas pautas y reflexionar sobre dónde queremos ir con el mundo. Y buscar un mundo integrado, unido, donde todos vayamos no en la misma dirección, sino que vayamos por lo menos con la seguridad de ser seres sociales, seres humanos,
que es lo que se os pide principalmente a vosotros, ser personas. Y en este aspecto, como docente, es lo que yo os pediría. No me importa la obra, me importa que a la obra a vosotros os diga, os sugiera y os ayude y os haga realmente personas. Muchas gracias, Jesús. Sí, la idea es esa. Y lo curioso es, o el debate está en cómo participa el museo, cómo entra eso en un museo. Hablabas de las ficciones. Se me venía a la cabeza un artista extremeño que tenemos ahora emergente, ya con bastante trayectoria, que es Abel Jaramillo, que trabaja precisamente desde nuestra realidad y nuestra propia historia extremeña, ¿no? Su propia ficción, o sea, ficcionar el documento. Tuvo una exposición ahora aquí en la sala Eurocense. Y también trabajaba incluso dentro del el museo, la sala, como otra forma también de ficcionar relatos, ¿no? Y eso es muy interesante porque podríamos recurrir incluso a lo que hemos hablado alguna vez con Isaac sobre el museo como templo, ¿no? Que también hay una parte ahí que empieza casi a mistificar, ¿no? Y lo que queremos precisamente es enviarnos por otros, o llevarnos a otros territorios. Y esa es vuestra responsabilidad también como futuros artistas que os estáis formando. Y ahí es donde quiero lanzaros la pregunta. Tenemos a Antonio y a Marga que están aquí, pero tenemos un micrófono que se mueve, ¿vale? Estáis todos aquí. Y quería preguntaros pues, cómo os relacionáis vosotros con los museos, ¿no? Y qué opinión os generan, ¿no? No tiene por ser algo positivo, no tiene que ser políticamente correcto, se trata justo de lo contrario, ¿no? Si alguien quiere participar, levantad la mano. Mira, por aquí tenemos cómo os relacionáis con los museos, qué opiniones trae, ¿no? Sobre los museos, yo opino que están bien porque, bueno, como dice un museo, puedes exhibir tu obra. Y con un docente, como por ejemplo, con 17 años, pues eso es difícil. Pero gracias a los profesores, pues es posible. Y además, más en los bachilleratos de artes que se puede exhibir eso porque eso es lo que están estudiando. Pero lo de los museos, aparte de eso, yo tengo buenos recuerdos sobre los museos, porque recuerdo que mi abuela también estudiaba arte y siempre me enseñaba de las obras, Picasso, entre otros. De hecho, hay un museo aquí en la plaza, en la parte antigua de Cáceres, y recuerdo haber visitado ese museo y me ha gustado mucho. Me llena de recuerdos perdón, que me llena de recuerdos aquellos momentos donde me llevaba mi abuela a veces. Por ahí me enseñaba siempre las cosas bonitas que tiene el arte. Y decidí escoger arte porque dibujaba bien y decidí dedicarme a eso. Muy bien, es por donde se empieza precisamente. Y además es interesante, hablando de itinerarios lectivos, ¿no? Cómo puede estar en nuestro imaginario infantil un museo, ¿no? Es decir, sí que está en ese apartado, sí que está, ¿no? Bueno, pues el museo forma parte de nuestro crecimiento, ¿no? Ahora es cómo accedemos nosotros desde el arte a esos museos, ¿no? No sé, Marga, Antonio, ¿alguien más quiere contarnos alguna experiencia con los museos? Opinión, por supuesto. Hola, me llamo Eric y te voy a contar que los museos personalmente a mí me han ayudado mucho en mi carrera sobre el arte, porque sí es verdad que mucha gente cuando entra a un museo, a veces entra uno más tradicional, donde las imágenes, los cuadros y las obras son antiguas y fueron hechas para representar un momento, cosa que eso lo podemos hacer con una cámara. Entonces, creo que siempre buscando la perfección a día de hoy ya no se debería buscar tanto, sino la innovación. Por ejemplo, en museos donde haya cuadros, están todos preciosos. ¿Qué pasa? Son imágenes que ya se han visto, son imágenes que se pueden obtener con una cámara o para plasmar un momento. Pero, por ejemplo, en museos abstractos o modernos, sí es verdad que hay algunas obras que a mí no me gustan, pero hay otras que me hacen replantearme el no tiene que ser perfecto. Arte es una obra de arte, lo que tiene que hacer es transmitir un buen mensaje, al menos para mí, y ayudarte a seguir para adelante. Y gracias a esta obra también y a la cercanía que hemos tenido, sí es verdad que me doy cuenta de que no todo tiene que ser perfecto, no todo tiene que ser un cuadro como si fuese una cámara, sino que hay tantas formas de artes distintas que a mí me motivan mucho a encontrar la mía. Muy bien, me parece además muy interesante el tema que has introducido sobre el hecho de la copia o la reproducción de la obra, precisamente en el contexto de la Bienal, ¿no? Hubo un artista, por desgracia no me acuerdo ahora del nombre,
que construyó su trayectoria copiando literalmente el mismo proceso, exactamente igual, con los mismos colores, con el mismo tamaño, obras de los grandes incunables del arte contemporáneo, desde Warhol, etcétera, em, precisamente para lanzar ese debate, ¿no? Que también tiene culpa el museo. Aquí podemos ser un poquito más críticos, ¿no? Esa necesidad de mistificar la pieza, ¿no? Como, o sea, bueno, si queréis incluso vamos a la Gioconda, ¿no? Es como vas allí a hacerte la foto, ¿no? Pero en realidad esas las puedes analizar mucho mejor en tu casa, con los nuevos medios, ¿no? Y, y entonces como esa necesidad de generar una admiración vertical, cuando en realidad lo que tienes que trabajar o lo que tienes que ver es cómo esa obra se relaciona con su contexto. Y aquí podemos hablar también de ese maravilloso tratado de dentro del cubo blanco, Inside the White Cube. ¿Cómo se llamaba el autor? Joder, qué malo soy para los nombres. Bueno, pero que hablaba precisamente sobre cómo el museo ha acabado por descontextualizar obras que lo que tienen es que hablar sobre el contexto en el que se generan, ¿no? En el momento que lo generas, lo conviertes en un objeto a admirar en vez de un objeto con el que poder generar conocimiento, ¿no? Generas al final una estructura vertical de admiración, como decía Valcárcel Medina, ¿no? Nos dejan muy poca opción en los museos. Es como entre y quédese con la boca abierta. No tienes más opción en un museo, ¿no? Valcárcel Medina es una maravilla precisamente para aprender cómo hay otros itinerarios del arte en las que las cosas ocurren en la calle, entre todos, ¿no? Y el conocimiento se genera de una forma horizontal, ¿no? Con lo cual me parece muy interesante esa idea que has lanzado. No sé si queréis aportar algo al respecto. Adelante, Isaac. Sí, no, muy interesante y además esta idea de la obra de arte como contexto, ¿no? También lo decía antes Jesús, al final la obra se trata de una excusa, ¿no? Para generar contexto, ¿no? En ese sentido, cuando Duchamp, ¿no? Hace uso del ready-made y pone un objeto común en un pedestal, al final, ¿qué está diciendo? Que la obra de arte es el pedestal, ¿no? O que muchas veces la pintura es el marco, ¿no? Es aquel contexto que nos permite percibir algo puesto ahí, ¿no? Y con lo cual nos relacionamos, ¿no? O sea, crea una estética relacional, ¿no? Como también lo llamará Nicolás Bourriaud, ¿no? Una estética que no se centra en el espectador objeto, sino que crea un contexto diferente de percepción. Entonces, eh, pensaos a vosotros mismos como artistas, no como puros artesanos, ¿no? No se obsesionáis tanto por el objeto, ¿no? Sino por crear ese espacio de estética relacional, ¿no? Y de saber insertar un objeto que puede ser artístico, puede ser, al final decidís vosotros, ¿no? Vosotros sois los que, de alguna manera, vosotros y el contexto que lo legitima, ¿no? Por supuesto, pero los que depositáis sobre cualquier cosa la capacidad de que se convierta en objeto artístico, ¿no? Entonces, desembarazados de la materialidad de la obra, ¿no? Muchas veces no tiene por qué ser un objeto material, ¿no? Los artistas conceptuales trabajan también el arte desmaterializado, ¿no? En el sentido de que no tiene que estar la experiencia estética enfrascada, ¿no? En un objeto concreto. Podéis trabajar desde muchos espacios y por supuesto, bichear a muchos artistas, tirar siempre de por fuera de a ver qué se está haciendo, porque os va a dar muchos recursos y por supuesto, desembarazado de esa idea decimonónica de museo como un espacio de contemplación pasiva, ¿no? Como comentaba el compañero, ¿no? Perfecto, sí, me parece muy interesante. No sé si alguien tiene alguna otra opinión al respecto. Si no, yo lanzo porque van saliendo temas muy interesantes. Marga, Antonio, ¿queréis comentar algo? A ver, yo sí es verdad que es como volviendo un poco más a lo que son los museos para nosotros, ¿no? Pues para mí los museos se han convertido, también estudiando arte y cambiando la visión, en un espacio libre de pensamiento, de creatividad, de acción o incluso de inspiración, y yo creo que ocupan un espacio muy importante en las ciudades, ¿no? Y en los territorios en los que están situados. Y para mí es como un poco como si fuese Pinterest, pero en la vida real, ¿no? Tú llegas y se te llena la cabeza de un montón de contenido y te puedes inspirar mucho viendo cosas en la vida real e incluso pensar, ya que a mí por lo menos personalmente me parece muy importante las obras que te hacen pensar y las que reivindican cosas y que te hacen reflexionar mucho. Y eso yo creo que es muy importante, ya que el arte no deja de ser un método de comunicación, ¿no? Y tanto como para el público y como para la propia persona que ha creado el arte.
Y, por ejemplo, aquí en Extremadura, a mí cada vez que hay exposiciones y tal, me gusta mucho ir a verlas, más que nada para ver pues cómo es el ambiente extremeño, ¿no? Lo que van haciendo los artistas de aquí. Y me parece también muy, muy importante que se vayan haciendo talleres en los museos, ya que no solo sea un espacio dedicado a la observación, sino también a la creación, ya no solo la creación material, sino la creación también de pensamiento, ¿no? Y eso me parece muy importante, la verdad. Maravilloso, efectivamente. Esos espacios de creación libre deben ocurrir en los museos y fuera de los museos. Deberéis propiciarlo vosotros. Casi os lanzaría otra pregunta. ¿Qué museos extremeños conocéis, habéis visitado? ¿Cuál sería vuestro museo extremeño preferido? A lo mejor solo habéis visitado uno. ¿Cuál es el que más habéis visitado? ¿A cuál os lleva más Jesús? Sé que va a decir el Helga, pero... No, no. Ma- A ver, hablo yo si queréis. Sí, por supuesto. Eh, Sí, sí. Nosotros, digo nosotros, pues que somos Jesús y algunos amigos más, al que más vamos es a la Sala Brocense, a las exposiciones que se hacen siempre allí. Siempre que hay una exposición nos presentamos, por más o menos lo que ha dicho Marga, porque nos inspiran y a mí personalmente me relajan. Y también porque nos dan comida gratis y ahí podemos salir cenados. Yo también soy estudiante de Historia del Arte en este caso y nos ahorramos un dinero yendo a las inauguraciones porque te ahorrabas esa cena, es cierto. Y allí también conoces a gente, por ejemplo, yo allí conocí al padre de Jorge, que yo no sabía que fue el que hizo La señora del periódico. No tenía ni idea y me sorprendió bastante, igual que su madre también, que Calderón Silos y Lourdes Méndez, dos referentes del arte contemporáneo desde el territorio, ¿no? Que eso es lo importante, yo decidí afrontarlo desde aquí. Y su hijo que también sigue esos caminos, sí. Que también podría participar en algún momento. Perdona, Antonio, que no te interrumpí, pero continúa. que nada más, que me gusta mucho ir allí con mis amigos y mis familiares también. Pero al igual me gusta ir solo a los museos porque, como ya he dicho, me relajan y me traen inspiración muchas veces para dibujos, obras que hago yo. Pero, no sé, ir con Jesús, que lo tengo como profesor también allá a la Sala Brocense y con Marga o algunos que están aquí, me gusta. Está fenomenal. No sé si iba a aportar algo Isaac al respecto. Sí, bueno, me ha interesado mucho, te lo has repetido varias veces, la idea de la relajación dentro del museo, ¿no? Que parece que muchas veces un museo, ¿no? Como decía Julio, es ese cubo blanco, ¿no? En el que tenemos que llenarlo, ¿no? O que de alguna manera la creación artística es una pizarra que siempre está contaminada, ¿no? Y me parece que hoy en día casi que es justo lo contrario, ¿no? En este mundo de interferencias cruzadas, ¿no? También como comentaba Jesús, y de contaminación mediática absoluta, el museo como un espacio también de desconexión o como un espacio de casi de vaciamiento, ¿no? Una actitud casi zen, pero no zen en el sentido de no tener nada, ¿no? Sino de hacer conexiones mínimas, ¿no? Que yo creo que hoy en día la labor principal bueno, del artista y del consumidor es de alguna manera seleccionar contenido. Yo creo que todos como consumidores de contenido cultural es lo más difícil, ¿no? Es decir, de crearnos nuestros propios itinerarios, y yo creo que en ese sentido el museo tiene un papel fundamental, ¿no? Bueno, me adelanto un poco antes de que Jesús nos lance, perdón, antes de que Julio nos lance la pregunta sobre nuestra relación personal con los museos, ya como hemos abierto el melón y estamos comentándolo. Precisamente yo la primera vez que vengo a Cáceres, ayer por primera vez visité el Helga y me quedé con esa idea, ¿no? Que vi en uno de los textos del museo como archipiélago, ¿no? Del museo como un espacio que al final lo que hace es poner mundos diferentes, ¿no? Dentro de un mismo espacio y de crear esas conexiones, ¿no? Ese es el trabajo fundamental del museo y también el nuestro, ¿no? Como consumidores culturales, el decir, hoy en día la educación está muy enfocada en la proyectología, en el desarrollo de proyectos, pero si no tenemos ese bagaje, ¿no? Como comentaba antes, si no tenemos esa maleta llena, no sé qué vamos a conectar, ¿no? Buscamos muchas veces las conexiones, pero no tenemos material que conectar, ¿no? Entonces yo creo que se trata de eso, de seleccionar bien lo que consumimos y después, pues, ¿dónde está nuestra aportación como artistas? Pues en esos hilos que tejemos entre las cosas que consumimos, ¿no? Y que pensamos y que nos afectan, ¿no? Pasar a la hora también de investigar, ¿no? De escribir. Muchas veces yo, por ejemplo, ¿no? Tengo un estilo muy de citar, ¿no? De utilizar muchas citas de autores y me preguntan, ¿no? ¿Y dónde está tu autoría? Pues precisamente en ese entretejer, ¿no? Mi pensamiento se forma en torno a todas esas referencias que tengo y en las que puedo aportar en la medida en que pongo una cosa con otra en común, ¿no? También creo que se ve un poco en mi trabajo, ¿no? En el sentido de
coger dos objetos que parecen dispares, ponerlos juntos y formar una tercera cosa, ¿no? En esta pieza, ¿no? De interferencia. Coger dos ideas, ponerlas en común y en esa línea que se forma, ¿no? En ese entretejer diferentes cosas surge, ¿no? Una tercera idea, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí que el museo es un espacio que se debería destinar a eso, a la puesta en común de cosas dispares y ver qué pasa, qué sucede ahí, ¿no? Y pensar una vez que se ha puesto y decir, bueno, vamos a ver qué conclusiones sacamos, ¿no? Y me interesó mucho eso del Helga, ¿no? Lo ponían, ¿no? En uno de los textos, lo pensamos como un archipiélago, ¿no? Me gustó esa idea, ¿no? Del museo como archipiélago. Sí, interesante y sigue abierto, por favor, quien quiera opinar. Lo que pasa es que yo tengo carrete y sigo. Pero no me tenéis más que levantar la mano y opinad, por favor, vuestras relaciones con el museo o cualquier opinión de lo que estamos hablando hoy aquí. Hablaba sobre el tema de la autoría, que también me parece muy interesante, ya que existe hoy en día una práctica artística ajena a los museos, que acaba también dentro de los museos, que son colectivos que funcionan desde el anonimato, ¿no? Por ejemplo, las propias Guerrilla Girl o aquí más cercano, Left Hand Rotation, ¿no? Son colectivos que generan un nombre anónimo, pero que permite que ocurran procesos de mediación y que la pieza no sea un objeto que acabe musealizado, sino que sea un proceso que ocurre desde lo colectivo, ¿no? Y esto me viene hablando de Duchamp, al final siempre aparece Duchamp, es inevitable, hablando de la fuente de Duchamp, que además ya hay documentos que certifican que no era suya, sino que fue de su cuñada, que en una carta ya le hablaba de una obra que fuera el unirario puesto del revés. También sobre la institucionalización de la obra de arte. Es decir, primero, después de pasado de la historia del arte en el que la obra está al servicio de los grupos de poder, ya sea la iglesia o los nobles para contar sus relatos, ¿no? Llega ya al siglo XX, el arte contemporáneo, y parece que la función del arte contemporáneo realmente es ser testigo de su tiempo y generar un pensamiento crítico. Voy a esto porque al final la evolución del arte contemporáneo surge gracias a grupos de artistas que han ido en contra del propio sistema de arte contemporáneo. Entonces, ahora mismo estamos como sobreinstitucionalizados y nuestro objetivo es estar dentro de los museos, cuando en realidad para que evolucione el arte contemporáneo también tiene que haber cierta disidencia. Entonces, mi pregunta es, con respecto al honorario de Duchamp, sabéis que eso es una corriente antiarte, que lo que iba era en contra del academicismo y de todo el arte actual que llenaba los museos, que luego fue heredero también el Fluxus, ¿no? Que tenemos aquí un ejemplo maravilloso, por favor. Está muy bien Helga, pero Izalfostel es un museo que se genera desde el territorio y con el territorio. Me parece muy importante para aprender esas fórmulas de arte disidente. Sabéis que Fluxus nace digamos, literalmente rompiendo pianos, ¿no? Quería trabajar el arte contemporáneo desde la música para que no generase una obra, sino un proceso, ¿no? A lo que voy, la pregunta que me enrollo es, ¿quién gana cuando la principal obra antisistema del arte contemporáneo, que es un váter puesto del revés, se convierte en obra franquicia de museos como el Pompidou, ¿no? ¿Ha ganado el sistema del arte porque vuelve a institucionalizar la disidencia del arte contemporáneo, o ha ganado Duchamp, o su cuñada en este caso, porque ha conseguido convertirlo en tótem del arte contemporáneo, una obra que va justo en contra de los cánones del arte contemporáneo, ¿no? No sé si... ¿Quién quiere responder? No sé si me he explicado bien, a lo mejor no he enrollado mucho. ¿Quieres hablar, Jesús? ¿Quieres intervenir? Mira, por aquí, perfecto. Que no, acércate un poquito. Te puedes poner ahí en esa silla si quieres. Venga. Muchas gracias. Bueno, yo me llamo Adrián, y esto que me acabas de proponer me recuerda mucho a las situaciones como por ejemplo Bansky también, que hace muchas obras de revolución social y después se terminan poniendo en museos y tal. Yo creo que lo que gana realmente es el museo, por así decirlo, el mundo contemporáneo, poniendo una obra como esa porque al final y al cabo están como cogiendo una obra que era una crítica y la están poniendo como pues una obra que no es una crítica, pero gana más el museo que el propio artista, porque el mensaje que se quiere dar no termina siendo exactamente el que se quiere dar, ¿sabes? No sé si me... Sí, yo entiendo lo que quieres decir, porque precisamente lleva ese error que es muy difícil de solucionar desde los museos,
que es que institucionaliza la disidencia y la descontextualiza de su territorio. Pues Banksy es el ejemplo perfecto, pero bueno, lo que pasa es que a Banksy también le interesa jugar con los temas de lo popular y del capitalismo y de la cultura pop, ¿no? Pero sí es muy interesante por eso, o sea, cómo el museo puede combatir la propia descontextualización del arte contemporáneo actualmente y más aún en el arte urbano, que hay otro melón muy interesante que abrir. Pues, Muchas gracias, muchas gracias. Mira, con el comentario me estaba acordando de una acción performática que realizamos con los alumnos hace ya unos añitos. No sé si te acordarás tú, Julio, con Dionisio Cañas. Sí, claro. Dionisio El primer Cañas. Cáceres abierto 2017. Con Dionisio Cañas montamos una acción performática creamos, era una manifestación pidiendo lujo para todos. Y era curioso que hicimos una marcha con pancartas y demás, que luego todas las pancartas y todos los elementos que utilizamos pasaron a formar parte de la exposición que se hizo en Diputación, en la Sala Brocense. Pero era curioso que cuando íbamos a la manifestación, nosotros íbamos pidiendo lujo para todos, joyas para todos, que nos regalaban. Y la gente, hubo gente que estaban ahí tranquilamente sentada y pedían lo mismo. Yo firmo. Y firmar. Pero es que ni siquiera, hablo de gente mayor, ni siquiera veían el mensaje. Ellos, una manifestación, pues nosotros nos sumamos y venga, lujo para todos, lujo para todos. No sé si tú participaste, Julio. Sí, por supuesto. Claro, estábamos en el comisariado de esa Y edición. fue una descontextualización donde en el mundo del arte, pues llega un momento en que se convierte en otra cosa completamente distinta. Incluso, yo digo que al final la propia obra que se creó con Dionisio pasó a formar parte de una exposición en una bienal donde era la única forma que podíamos participar, también lo digo, era la única forma donde los alumnos y chavales de 17 años podían participar en Cáceres abiertos, porque aquí parece que todo es muy bonito y demás, pero la única manera de entrar en ese mundo era con ese pequeño tipo de acciones. ¿Verdad, Julio? Tú eres Sí, comisario, ¿eh? te puedo contar la metodología para hacer las agendas de cada uno, pero tú sabes que en Cáceres abierto el objetivo era los artistas, que podemos hablar también sobre el artista paracaídas, no es muy habitual en este tipo de eventos en el que llega el artista, suelta su obra y se va, ¿no? Cáceres abierto trabajamos de otra manera, que es lo que buscamos, que afortunadamente está ahora más en boga, que es la mediación. El artista primero, un año antes de hacer su pieza, se reunía con los diferentes colectivos y agentes del territorio, las asociaciones, los artistas. Tú estabas en esas reuniones previas, claro. pero es verdad que luego a la hora de producir, a lo largo del año, las diferentes reuniones que se podían mantener, pues a lo mejor era más complicado, terminaba un curso, empezaba otro. Al final igual no siempre conseguimos que eso fuera tan efectivo como nos interesara. Pero sí es verdad que abríamos siempre todos los procesos creativos antes que el artista creara la obra a los agentes políticos, sociales y culturales y educativos de la ciudad. Pero bueno, en la obra de Dionisio Cañas, por cerrar también y abrir el melón a lo mejor de cómo conservas conocimiento que se genera de forma efímera, esas pancartas que creasteis era la obra que estuvieron allí directamente puestas en sala, pero eso luego ya se desechó. Entonces, claro, la única manera de generar o de poder conservar ese conocimiento era a través de un catálogo, a través de un libro que se describa y de cogiera fotos de todo eso que ha ocurrido, como puede ocurrir aquí. Todo esto, al final, lo que habéis estado haciendo vosotros, hay una obra, pero si conseguimos recogerlo en este podcast, por ejemplo, que formará parte del archivo de la Bienal y los diferentes eventos posteriores, incluso los catálogos que podamos crear, nos aseguramos que todo ese conocimiento quede recogido para que en un futuro, como hablaba antes con Isaac, los investigadores, si les interesa esos temas en esos territorios, puedan acceder a él, ¿no? Pero también es interesante el cómo compendiamos, cómo juntamos esos conocimientos efímeros que ocurren. Sí, bueno, retrotrayéndome a la cuestión que estábamos comentando sobre el sistema del arte absorbiendo, ¿no?, ciertas prácticas que quedan fuera de él, ¿no? Y yo ahí, antes de esto, introducía a Duchamp, pero no por Duchampitis, ¿no? No por traer siempre a Duchamp, ¿no? Sino porque yo creo que Duchamp es una gente que, bajo mi punto de vista, no es disruptivo dentro del sistema del arte, sino que entiende el sistema del arte y entiende la práctica artística retrotrayéndola a sus orígenes. Me explico, ¿no? Yo
tengo una concepción bastante adorniana, ¿no? En el sentido de todo adorno del sistema del arte, ¿no? Pienso que el sistema del arte no es esto que nos cuenta de que el arte viene desde el Paleolítico, desde las cavernas, y parece casi una práctica que yo creo que el sistema del arte tiene un momento histórico muy concreto, ¿no? Que es el siglo XVIII, con la formación de grupos sociales específicos, ¿no? Como son la burguesía. La burguesía trae consigo también la formación de la comunicación mediática, ¿no? Por eso es un tema que a mí me interesa muchísimo, el arte como comunicación mediática, ¿no? El urinario de Duchamp, como sabemos, ¿no? Visto con perspectiva, la polémica la creó el propio Duchamp, ¿no? Parece que no fue tal cual de que la expuso y se generó la polémica, sino que la polémica ya la venía generando antes incluso de exponer la pieza, ¿no? Entonces, Banksy, ¿no? En ese sentido también, ¿no? O sea, Banksy, al situarse estéticamente como un artista fuera del museo, pero después buscando constantemente, ¿no? La legitimación museística y sobre todo el discurso de cómo integrar, ¿no? Esas prácticas disruptivas dentro del espacio blanco también. Ahí hay una contradicción, pero que a mí me parece que su respuesta está en los propios orígenes del arte, en realidad. Entender que la obra al final es comunicación, ya no tanto de tener algo que decir, ¿no? Sino de que es una cosa mediada desde el principio, que es una cosa pactada y consensuada y contextualizada desde el principio, que el arte es puro contexto en ese sentido. O sea, ¿qué es lo que hace a una obra obra de arte? El que se le nombre como obra de arte, ¿no? Y que se legitime sobre todo, ¿no? Esta idea como del artista romántico, ¿no? Que crea y crea, ¿no? Y lo deja ahí en el desván y no. Una obra es obra en el momento que se legitima, eso lo tiene que tener muy claro, ¿no? Aunque a pesar de que parezca que bueno, ahora hablaremos, ¿no? de esa idea del museo como el agente legitimador de todas las prácticas culturales, ¿no? Que parece que es como que todas las prácticas culturales devienen museo, ¿no? Parece que quieren acabar ahí, ¿no? Mm, tristemente o felizmente es lo que sucede, y la pregunta fundamental, lo hablábamos antes de la curatoría y de las prácticas museísticas, es cómo resolver esa contradicción, ¿no? Es decir, de lo que se queda fuera, de lo que se queda dentro. Y bueno, ahora si queréis para cerrar podemos hablar, ¿no? De esta relación nuestra con el museo, ¿no? Que nos planteaba Julio, que me parece interesante, ¿no? Sí, adelante, si quieres, entra ya directamente en ese. ¿Cómo te reaccionas tú a los museos desde tu parte como doctorando, ya también artista visual, emergente? ¿Cómo te relacionas tú con los museos? Espera, creo que hay por aquí, si no te importa. Sí, Alberto, perfecto, por perfecto, sí, favor. claro que sí, sí. Yo Adelante. quería decir una cosa bastante importante sobre el arte, y es que es un lenguaje universal, ya que me gusta mucho porque cualquier tipo de persona sin ningún tipo de barrera cultural puede mirar a una pieza de arte y entenderla. Entonces me parece que es un lenguaje, sobre todo entre artistas, muy bonito el no necesitar palabras para poder ver una cosa y decir, wow, pues yo la represento como esto, yo la siento así, yo la veo así. Y me parece que eso, artistas en la calle que venden sus cuadros, en museos también que vas a verlo, exposiciones, todo eso, em, no necesitas una guía para verlo, no necesitas un idioma para reconocer el cuadro, sino que tú mismo, sin ningún tipo de barrera cultural, vengas de donde vengas, hagas lo que hagas, tú puedes mirar una obra y decir, vale, me gusta este arte y no necesito que nadie me lo explique. Y creo que es algo muy bonito. Muy interesante. Además, eso me enlaza el siguiente de paso con yo creo que uno de los grandes aciertos de Fluxus, que entiende, porque al final se viene a entender que el arte que realmente universal, que llega sin ningún tipo de filtro, es la música, ¿no? Ahí no hay una intermediación ninguna. Y ahí es donde acierta Fluxus, que paradójicamente es una de las tendencias de arte contemporáneo menos entendidas o que se entienden más residuales con respecto a cuáles son sus objetivos. Pero efectivamente el objetivo es que no tenga que haber esa mediación, sino que el acceso a cualquier forma de cultura, y la música lo consigue, ¿no? Es la acción directa sobre el usuario, sobre el receptor. Y ahora sí, si te parece, Isaac, vamos a hablar, a ver cómo nos relacionamos con los museos. Me interesa mucho desde vuestro perfil, cuál es de tu perfil, como artista ya emergente, doctorando, y bueno, pues quiere desarrollar o está empezando a desarrollar su profesión en el mundo del arte. Perfecto. Antes de esto, Julio, ahora que has sacado el tema de Fluxus, no me enrollo demasiado, pero es que me parece muy importante Cage cuando hace la pieza esta en la que se sienta en el piano, ¿no? Y no toca ninguna nota, ¿no? Y hace que la obra sea el carraspeo del público, el susurro, la espera, el silencio. Quedaos con eso de Fluxus, eso es muy interesante. O sea, ahí está desplazando lo que sucede dentro de la obra hacia afuera, ¿no? Pensar en esas formas
de interacción y de creación desde lo colectivo, desde ese punto de vista, ¿no? De decir, de que muchas veces no es, y ahora voy a incidir en esto, ¿no? Esta idea de cómo anulamos esta idea del museo como mausoleo, ¿no? Como un espacio donde se depositan obras inactivas o cosas ya muertas o que no son funcionales. Frente a eso, ¿cuál es la solución, no? Es otra de los grandes interrogantes, ¿no? Es decir, la exposición interactiva, tengo mis dudas, ¿no? Porque muchas veces parece que las exposiciones se convierten casi que en un parque de atracciones, ¿no? O se interactúa con ellas de una forma un poco cutre, ¿no? Es decir, estas indicaciones que dejan muchos artistas, ¿no? De coge un papelito y pon tu impresión y tal. Hay que tener cuidado con eso, en realidad, ¿no? Y entonces pensar desde el principio la creación de la pieza, si queréis buscar, ¿no? Esa interacción, cómo hacerla, pero desde el proceso, desde el principio, ¿no? No que sea una cosa de yo te planto mi obra y encima te dejo las instrucciones para decirte cómo quiero que tú interactúes con ella. Es como se parte el tema, ¿no? El arte es juego en ese sentido, pero el juego también siempre está mediado, ¿no? Los niños siempre juegan con normas, ¿no? Los niños no juegan de forma abstracta, ¿no? Es decir, vamos a jugar, ¿no? Los niños juegan a fútbol, juegan a saltar a comba. Existen unas pautas, ¿no? Pues si esas pautas están creadas y pactadas desde el principio con aquel público que va a participar de ellas, creo que es mucho más interesante, ¿no? Que tenerla cerrada, ¿no? Por parte del artista o por parte del museo, ¿no? Y ya volviendo un poco a la pregunta de Julio, de cuál es nuestra relación con el museo, quería hacer mías pues las reflexiones de Giorgio Agamben en su libro Profracciones, ¿no? Sobre el museo, ¿no? Lo comentaba ya, lo introducía antes Julio, ¿no? De pensar el museo hoy en día como, ya no como un espacio físico, ¿no? Sino como una gente que tiende a ocupar todo el espacio, ¿no? La museificación del mundo, ¿no? De alguna manera. Hoy en día todo es museificado, ¿no? Parece que el mundo se ha convertido en una especie de templo, ¿no? Como decía Agamben, en la que los que antes eran peregrinos, ¿no? Cristianos que iban vagando por el mundo, hoy en día son turistas, ¿no? Que van desplazándose sobre un mundo al que no pueden acceder, ¿no? Al que está de alguna manera inactivo, ¿no? Volvemos a esa idea de museo o mausoleo, ¿no? De esa raíz semántica que comparten ambos términos y que en cierta manera pues imposibilita que se use todo aquello que está dentro de él, ¿no? Pues bien, hoy en día el mundo es un museo en ese sentido. Parece que las ciudades, toda la economía de las ciudades potencialmente interesante en términos del turismo y tal, se fraguan en torno a esta idea, ¿no? Del inacceso de esas propias poblaciones que viven ahí a los espacios que se están destinando para el uso de los turistas, ¿no? Y que al final no terminan de vivir una experiencia, ¿no? Al final se les vende la experiencia, pero ni experimentan, ni acceden, ni ahí sucede nada de nada, ¿no? Sino que se imposibilita precisamente su uso hacia el público que debería ser su destinatario, que es el público local, ¿no? Y sus propios habitantes, ¿no? Y no sé también a quién escuché esta reflexión sí, creo que fue a Fernando Castro-Flores o algo, hablando de eso, del museo como ese agente legitimador de todas las prácticas culturales, ¿no? De esa obsesión por todas las prácticas culturales de acabar dentro del museo, ¿no? Dándose situaciones que son absurdas en algunos casos, ¿no? El mapa, ¿no? Cuando hablaba de queremos meter a los skaters dentro del museo. Es que a lo mejor los skaters no quieren entrar al museo, bueno, no les interesa, ¿no? También lo comentaba antes con Julio tomando el café, ¿no? Yo he participado de proyectos también colectivos relacionados con la autogestión, con la música punk, con la música alternativa y siempre nos planteamos mucho a la asamblea, es decir, ¿cuáles de los dos caminos cogemos? La autogestión, con la pérdida de pasta que ello implica, pero también la independencia que nos da, o estamos también por otra parte, por lo público, por pedir fondos, ¿no? Que de alguna manera también nos condicionan, ¿no? Tenemos cubierto el aspecto material, pero por otra parte tenemos las manos más atadas, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones os las deberéis plantear, de qué manera os relacionáis con los museos, y el tipo de proyectos que queréis hacer, verlo, cuál es el cauce para llevarlo, ¿no? Y desembarazados también de esa obsesión porque todo tenga que acabar dentro del museo. Hay proyectos que encajan bien y otros que no, y que bueno, ya se verá la forma de alguna manera de insertarlo y sobre todo documentarlo todo, lo que decía antes Julio, ¿no? Tener esa obsesión por archivarlo, porque son materiales que después nos facilitan mucho la vida a los investigadores. Cuando queremos acceder a algún proyecto que se ha hecho y vemos que hay recursos como esto, como un podcast, como una transcripción de una entrevista, son recursos magníficos. En darle la oportunidad a aquellas personas que quieran acercarse con posterioridad a lo que estáis haciendo,
disponer de este tipo de recursos, ¿no? Y en general, por dejar una última reflexión, creo que sí hablando un poco de la función pedagógica del museo, ¿no? Creo que esa es la gran asignatura pendiente, ¿no? El tema de aprovechar esos departamentos, ¿no? De los que disponen los museos, muchos de ellos pedagógicos, ¿no? De decir, de hacer mediación con los públicos, ¿no? En plural, ¿no? Porque no existe un gran público, ¿no? Esa idea de el gran público o acceder a la gente, ¿no? Yo cuando me plantean este tipo de cuestiones de qué es la gente, hay públicos, ¿no? Y no es lo mismo una persona que nunca se ha acercado a ver una exposición de arte contemporáneo que una persona que ya posee una cierta formación. En general, hay que pensar la mediación ya no como un simple texto curatorial que se pone ahí en la pared, sino ese es el gran interrogante del museo. No tengo yo la respuesta, por supuesto, pero decir, cómo acercamos a esos públicos de una forma pedagógica, no sé si con guías, no sé si con acompañamiento, con talleres, no sé, ahí está la gran pregunta y creo que se están haciendo muchas cosas en ese sentido, pero creo que hace falta pedagogía en los museos y que a mí me gusta que me cuenten la película, no sé. Antes de que hay gente que parece que quiere ir con la mente en blanco y a ver qué se encuentra, ¿no? También está bien como un primer vistazo, pero a mí después me gusta que me medien y que me hablen y poder tener, pues estas conversaciones creo que es fundamental en la experiencia artística, ¿no? Genial, Isaac. Pues muchas gracias. Vamos a aprovechar tu reflexión sobre el museo y ese reto, que yo creo que el museo debe ser sobre facilitador, debe ser también contenedor y a la vez divulgador del archivo, de lo que ocurre en el contexto mediado por los artistas. Yo creo que eso es su gran reto. Para abrir el periodo ya de conclusión y de cierre, no hemos alargado más de lo que esperábamos. Afortunadamente también hemos conseguido la participación, con lo cual os voy dando la palabra a todo aquel que quiera para cerrar con conclusión de lo que ha ocurrido aquí. Jesús, yo creo que terminen los alumnos, así que te voy a dar a ti la primera palabra de conclusión y luego Antonio y Marga, ya que más quien quiera que concluyan ellos. ¿Cómo quieres concluir? No, yo simplemente al alumnado pediría que hubiera más interferencias. Es decir, con ese concepto, establecer más interferencias entre vosotros, la realidad, la sociedad, los museos y vuestra obra de arte. Necesitamos que haya conexión, pero que esa conexión tenga interferencias con esas antenas maravillosas. Yo con eso me conformaría. Muchísimas gracias, Jesús. Antonio, ¿cómo quieres cerrar tu intervención de hoy? Yo quería daros las gracias por esta oportunidad. La verdad es que he ganado experiencia montando esta exposición para un futuro, como ya he dicho anteriormente. Y nada más, que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. Marga, Pues yo un poco lo mismo, que muchas gracias por darnos esta oportunidad, ¿no? Y que nos llevamos, pues eso, aparte de experiencia, muchas reflexiones, yo creo, importantes y que nos queda mucho que pensar y hemos aprendido mucho. muchas gracias. ¿Alguien más? Última oportunidad para participar, para dar una opinión. ¿Alguien quiere? Pues cerramos aquí. Esto parece una subasta. Aquí estamos aquí como el Adjudicado. sí. Muy bien, pues iba a decir como el propio Bansky, ¿no? Aquella subasta en la que de repente se autodestruyó su pieza. Pues nada más, agradeceros. Muchas gracias al ayuntamiento, a todo el equipo, gracias a Jesús, gracias a Isaac, Antonio, Marga, a todos los alumnos, porque esto ya ha ocurrido. Y ojalá, no sé si, o sea, ya no hablo de un segundo podcast, porque igualmente, como lo hemos hecho tan largo, probablemente podemos hacer 2 capítulos. Así que pensemos en un tercero, si ocurre, y si no, por lo menos en el próximo día de los museos, que volvamos a encontrarnos aquí otra actividad como esta. Y Jesús, muchas gracias también por involucrarlos a todos. Muchas gracias y hasta la próxima.